Soy el pastor Elías Montenegro, y lo que van a escuchar hoy no es un sermón común, ni una parábola dulcificada para consuelo de almas tiernas. Es un testimonio crudo, una cicatriz profunda en el corazón de nuestra congregación, una verdad que me persigue incluso en la quietud de mis oraciones nocturnas. Si alguna vez sintieron la tentación de juzgar, de levantar la piedra antes de que sus propias manos estuvieran limpias, les ruego que presten atención. Pero más allá de eso, les suplico que al final de este relato compartan una reflexión. ¿Cuál creen que es el verdadero precio de la soberbia espiritual? Dejen su respuesta en los comentarios, porque la conversación sobre la gracia y la condena es más vital hoy que nunca. Todo comenzó en la quietud de los servicios vespertinos, en la Iglesia de la Luz Eterna, un templo humilde de paredes blanqueadas y vitrales modestos que, al caer la tarde, proyectaban haces de luz multicolor sobre el polvo danzante del aire. Allí, en la primera fila, un trío de mujeres, Ana, Beatriz y Clara, se sentaban con una devoción que rozaba la obsesión. Sus Biblias, gastadas por el uso constante, parecían extensiones de sus propias manos. Sus cantos, los más puros y resonantes, dominaban el coro, pero en sus miradas, mientras el himno final se desvanecía, percibía una rigidez que me helaba el alma. No era la dulzura de la fe, sino la dureza del escrutinio, una mirada que no buscaba la paja en el ojo ajeno para ayudar, sino para señalar, para condenar sin apelación. Recuerdo a Ana, con su moño apretado y su vestido siempre oscuro, su boca fina, dispuesta a la crítica más severa. Ella era la primera en notar la falda demasiado corta de una joven hermana o el exceso de confianza en la voz de un hermano recién convertido. Beatriz, con su porte altivo, tenía una forma particular de susurrar verdades amargas, disfrazadas de preocupación espiritual. Sus ojos profundos y sombríos escaneaban la congregación como si buscaran la imperfección oculta, el pecado latente. Y Clara, la más joven, pero no menos implacable, era como el eco de sus mayores, amplificando cada juicio con una vehemencia que me ponía los pelos de punta. Eran las guardianas de la pureza, o al menos así se veían a sí mismas, sin percatarse de que el aire alrededor de ellas se volvía cada vez más denso, más cargado de una energía oscura que a veces sentía como un peso tangible sobre mi púlpito. La atmósfera de la sacristía, tras los servicios, se transformaba en un tribunal silencioso, presidido por este trío. No había gritos, no había confrontación directa, solo un lenguaje de miradas oblicuas y susurros punzantes, cada palabra una estocada, cada juicio una sentencia sin posibilidad de apelación. Observaba sus rostros, iluminados por la tenue luz de una lámpara, y veía en ellos no la compasión que tanto predicaba, sino una especie de satisfacción gélida al desmenuzar las faltas de los demás. Era una escena que me recordaba a Mateo 7:1-5, la advertencia de Jesús sobre la viga en el propio ojo antes de intentar quitar la paja del ojo ajeno, una escritura que, a menudo, sentía que se desvanecía en el aire antes de llegar a sus oídos, endurecidos por la rectitud propia. Fue Ana la primera en sentir el peso de las consecuencias. Sus ojos, que antes fulminaban con juicio, comenzaron a reflejar un terror creciente. Sus noches se poblaron de pesadillas vívidas, incandescentes, donde sombras danzantes la rodeaban, susurrándole acusaciones que ella misma había pronunciado. Se despertaba empapada en sudor frío, el eco de grilletes invisibles resonando en la quietud de su habitación, una prisión forjada por sus propias sentencias.
La veíamos demacrada, sus ojos hundidos, una sombra de lo que antes fue su fervor inquebrantable, y el hedor a azufre que de vez en cuando parecía emanar de sus ropas comenzaba a ser perceptible para quienes la rodeaban, un presagio ominoso que ninguno de nosotros, en nuestra ceguera, supo interpretar a tiempo. Un martes, Ana faltó al culto de oración. Su ausencia era como un agujero negro en la primera fila. Al día siguiente, preocupadas, algunas hermanas fueron a su casa. La puerta estaba entreabierta, un detalle inquietante en un barrio donde todos cerraban con doble llave. Un olor acre a podredumbre y azufre les golpeó la nariz al entrar. La casa estaba revuelta, pero no había signos de lucha. En el suelo, la Biblia de Ana yacía abierta, sus páginas chamuscadas en los bordes, un humo tenue aún elevándose de las hojas. La escritura visible, Tiago 4:12, resonaba con una fuerza escalofriante. Hay un solo legislador y juez que puede salvar y destruir. ¿Quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Nadie la había visto salir, ni escuchado nada, solo un grito ahogado que, en retrospectiva, pensé que podría haber sido el último lamento de un alma atrapada en su propio juicio. La desaparición de Ana nos dejó atónitos, un escalofrío recorriendo la espina dorsal de la congregación. Pero la vida, incluso con su velo de misterio, siguió su curso, hasta que Beatriz, la segunda en nuestro trío de jueces, comenzó a exhibir síntomas extraños. Una fiebre implacable la consumía. Escalofríos incontrolables sacudían su cuerpo y sus venas, bajo la piel pálida, se oscurecían y palpitaban con una intensidad anormal, como si una corriente de fuego corriera por ellas. Su habla se volvió incoherente, mezclando súplicas de misericordia con descripciones aterradoras de un lugar de tormento, donde almas encadenadas gemían bajo el peso de sus pecados, un lugar que ella describía con una viveza que me recordaba las parábolas bíblicas del infierno, aunque nunca se atrevió a pronunciar la palabra directamente. Las palabras de Beatriz, aunque delirantes, eran un eco distorsionado de Lucas 16, 23, 24, la parábola del rico y Lázaro. En sus momentos de lucidez, murmuraba con una voz ronca, y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos. Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Sus ojos, desorbitados por el terror, parecían ver algo que nosotros no podíamos, una visión que la consumía desde adentro. Era como si las palabras de condena que ella había proferido contra otros ahora se volvieran contra ella, un tormento autoinfligido por la severidad de su propio espíritu. La enfermedad la consumió en cuestión de días, y su cuerpo, al ser preparado para el sepelio, parecía más una cáscara vacía, consumida por un fuego invisible. Clara, la última del trío, presenció la agonía de Beatriz con un terror palpable. La máscara de rectitud se había desmoronado, revelando una joven asustada, atormentada por una culpa que ahora la asfixiaba. Se recluyó en su casa, rodeada de crucifijos y Biblias, un escudo frágil contra una amenaza que parecía venir de las profundidades de su propia alma. La vi en la iglesia, sus ojos enrojecidos e hinchados de tanto llorar, sus manos temblorosas aferradas a su Biblia, abierta en Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Era evidente que el mensaje, antes ignorado, ahora la perseguía sin tregua. Las últimas veces que la vi,
Clara parecía estar en un estado de pánico constante. Saltaba ante el menor ruido, afirmaba escuchar susurros en las paredes, voces que la acusaban con sus propias palabras, un coro de juicios retornando para atormentarla. Recuerdo haber ido a su casa, preocupado, y haber escuchado, por un breve instante, un sonido metálico y arrastrado, como de cadenas, proveniente de su interior, aunque no vi nada inusual. Ella se negaba a abrir, su voz apenas un hilo, pidiéndome que me fuera, que ellos estaban cerca. La imagen de ella, una joven tan llena de vida y de celo religioso, ahora consumida por un miedo tan profundo, me partía el corazón. La mañana en que Clara desapareció fue como una réplica macabra de la de Ana. La puerta de su casa estaba abierta de par en par, invitando a una inspección que nadie quería hacer. El mismo olor nauseabundo a azufre y muerte llenaba el aire, pero esta vez era aún más intenso, más sofocante. La casa, antes ordenada, estaba en un caos de muebles volcados y objetos rotos. En el centro de la sala, su Biblia yacía destrozada, sus páginas rasgadas y dispersas por el suelo. Una sola página, sin embargo, permanecía intacta y visible, manchada con lo que parecían cenizas. Mateo 25:41, la terrible sentencia. Entonces dirá también a los de su izquierda: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Pero lo más impactante, lo que me heló la sangre y me persigue hasta el día de hoy, fue el espejo roto que encontré en el suelo de la sala. Sus fragmentos esparcidos por el suelo reflejaban solo oscuridad, una negrura absoluta que no devolvía ni un atisbo de luz. Era como si el propio reflejo de Clara hubiera sido borrado de la existencia, no por una mano humana, sino por una fuerza insondable, una consecuencia espiritual de su propio camino. El silencio de la casa era ensordecedor, roto solo por un débil y lejano susurro colectivo, un lamento que parecía emanar de las profundidades de la tierra, el eco de miles de voces que lloraban un destino común, el castigo por la arrogancia de la condena. La noticia de la triple desaparición, envuelta en un halo de misterio y terror espiritual, se extendió como un incendio forestal. La policía investigó, por supuesto, pero no encontró nada, ninguna pista, ningún cuerpo, solo la extraña escena en las casas de las mujeres y el testimonio perturbador de una congregación conmocionada. El incidente fue clasificado como desaparición inexplicable, pero para nosotros, los que fuimos testigos de sus vidas y de sus juicios implacables, la verdad era mucho más profunda, mucho más dolorosa de lo que cualquier informe policial podría describir. Era la evidencia palpable de una justicia divina que, aunque a menudo parece lenta, es inexorable y a veces terriblemente literal. El púlpito, antes mi fortaleza, se sentía como un lugar de juicio. Mis palabras, antes seguras, ahora titubeaban, cargadas con el peso de lo incomprensible. Mis sermones cambiaron. Ya no hablé de la condena con la misma vehemencia, sino que me aferré a la gracia, al perdón, a la misericordia infinita de un Dios que nos advierte, no para aterrorizarnos, sino para salvarnos de nosotros mismos. Mis ojos buscaban en cada servicio los rostros de mi congregación y veía en ellos no el miedo, sino una nueva solemnidad, una introspección que antes no existía. El silencio de las 3 sillas vacías en la primera fila era más elocuente que cualquier discurso, una lección grabada a fuego en el corazón de nuestra iglesia. La comunidad se transformó. Los murmullos de juicio cesaron. Los ojos que antes escrutaban ahora buscaban comprender, amar.
Los errores de los hermanos eran vistos con compasión, no con crítica. La advertencia de no juzgar, antes una frase bonita en un libro, se convirtió en una verdad viva, una guía de vida. La tragedia de Ana, Beatriz y Clara fue nuestro recordatorio, una lección aprendida con un costo inimaginable. Comprendimos que la autoproclamada santidad puede ser una trampa más peligrosa que el pecado declarado, porque el orgullo enceguece y la soberbia condena no solo al prójimo, sino, en última instancia, al propio espíritu. La Biblia dice en 1 Juan 4, 7, 8, «Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor». Estas palabras, que antes recitaba casi mecánicamente, ahora resonaban en mi alma con una fuerza abrumadora. La historia de esas mujeres, su destino sombrío, era la encarnación de la advertencia. El juicio sin amor es un camino hacia la desolación. No era Dios quien las había condenado directamente al infierno por sus críticas. Eran sus propias almas, endurecidas por la falta de compasión, las que habían forjado su propio tormento, su propio abismo de soledad espiritual, un infierno autoimpuesto por la ausencia de la gracia. Cena continúa. El eco de la tragedia se instaló en cada rincón de la iglesia de la luz eterna. Cada vez que alzaba la vista al púlpito, mis ojos se posaban irremediablemente en las sillas vacías de la primera fila, un monumento silencioso a la arrogancia y la falta de caridad. No era solo la ausencia física de Ana, Beatriz y Clara lo que nos atormentaba, sino la presencia fantasmal de sus juicios, de sus miradas inquisitivas que ahora parecían volverse contra nosotros mismos, obligándonos a una introspección dolorosa. El aire, antes vibrante con cantos y aleluyas, ahora estaba impregnado de una melancolía que te calaba los huesos, un recordatorio constante de que la senda del juicio es, en última instancia, un camino hacia la desolación. Mis noches se volvieron inquietas, pobladas por sueños fragmentados, donde veía a las tres mujeres, no en el fuego y el azufre que la gente imaginaba, sino en un vacío insondable, sus rostros distorsionados por una pena que iba más allá de lo terrenal. No era el infierno de las llamas, sino el de la soledad absoluta, la de un alma que se condena a sí misma al aislarse en su propia rectitud. Eran visiones que me hablaban de un castigo mucho más sutil, pero infinitamente más cruel. La negación de la gracia, la ausencia de la luz, el eco de un amor que ellas, en su dureza, habían rechazado. Sentía el peso de esa ausencia, como si una parte de la esencia de nuestra congregación se hubiera desvanecido con ellas, dejándonos con una lección amarga y una cicatriz imborrable. La pequeña joven que Ana había criticado por su falda, la hermana que Beatriz había murmurado por su supuesto flirteo, y el hermano que Clara había condenado por sus dudas de fe, todos ellos ahora mostraban una compasión conmovedora. Ya no había reproches, solo una tristeza compartida, una comprensión tácita de que el verdadero evangelio no es el de la condena, sino el del abrazo, el de la segunda oportunidad. Era como si la oscuridad que había envuelto a las tres mujeres hubiera, paradójicamente, iluminado el camino para los demás, revelando la verdadera esencia del amor cristiano, un amor que no señala el error, sino que busca restaurar, que levanta al caído en lugar de pisotearlo. A menudo me sentaba en mi estudio con la Biblia abierta en Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría.
Meditaba en cómo la soberbia espiritual, ese disfraz tan convincente de devoción, puede llevar a una caída tan profunda, tan irreversible. No era la falta de fe lo que había condenado a Ana, Beatriz y Clara, sino la excesiva confianza en su propia interpretación de la fe, una interpretación desprovista de la humildad y la misericordia, que son el verdadero cimiento de cualquier relación con lo divino. Entendí entonces que el infierno no es solo un lugar, sino un estado del alma, una elección que uno hace al cerrar la puerta a la compasión. La comunidad, poco a poco, comenzó a reconstruirse, no sobre los cimientos de la perfección impuesta, sino sobre la vulnerabilidad compartida y el perdón mutuo. La iglesia se convirtió en un refugio para los imperfectos, un hospital para los heridos, un lugar donde las cargas se compartían y las almas se sanaban. La atmósfera de juicio se disipó, reemplazada por un aire de aceptación y gracia. Sentía que a través de esa dolorosa experiencia habíamos redescubierto la esencia del mensaje de Cristo, aquel que no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, no a señalar el pecado, sino a ofrecer la liberación de sus cadenas. Sin embargo, el sensacionalismo espiritual de lo ocurrido no se desvaneció por completo. A veces, en las noches de luna llena, algunos feligreses afirmaban escuchar débiles susurros provenientes de las casas abandonadas de Ana, Beatriz y Clara, ecos de lamentos y de cadenas arrastrándose. Otros, más sensibles, reportaban sentir una punzada de frío inexplicable al pasar frente a ellas, una sensación que les erizaba la piel y les hacía apretar sus Biblias con fuerza. Estos relatos, aunque no confirmados, mantenían viva la memoria del suceso, recordándonos la delgada línea entre la devoción y el fanatismo, entre la fe y la condena, entre la luz y la oscuridad que acecha en los rincones del alma humana. Una tarde, mientras revisaba viejos archivos de la iglesia, encontré una fotografía del primer sermón que di como pastor en la luz eterna. En la imagen, Ana, Beatriz y Clara sonreían en la primera fila, sus rostros irradiando una alegría genuina. La visión de esa imagen, tan contrastante con su final, me llenó de una tristeza profunda y una culpa sorda. ¿Qué había hecho yo mal? ¿Fui lo suficientemente claro en mis advertencias? ¿Habría podido hacer algo para desviarlas de ese camino de juicio implacable? La respuesta, por supuesto, nunca llegaría, pero la pregunta me perseguiría, un eco constante en mi conciencia, recordándome la gravedad de mi llamado y la delicadeza con la que debemos manejar las almas confiadas a nuestro cuidado. El aire de nuestra congregación, antes un tanto opresivo por la mirada constante de esas mujeres, ahora se sentía más ligero, más puro. Los cantos se elevaban con una nueva libertad. Las oraciones eran más sinceras y menos preocupadas por la aprobación ajena. Era como si un peso invisible se hubiera levantado, permitiendo que la verdadera luz de la fe brillara con más intensidad. Los niños jugaban en el atrio con una despreocupación que antes parecía ausente, y los ancianos compartían sus experiencias con una sabiduría teñida de humildad, no de superioridad. La iglesia, en su esencia, se estaba transformando en lo que siempre debió ser: un hogar, no un tribunal. Recuerdo una conversación con un colega, el pastor Samuel, de una congregación vecina. Compartí con él la dolorosa historia, y sus ojos, al escuchar mi relato, se llenaron de una comprensión profunda. Me citó Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo,
no sea que tú también seas tentado. Esa escritura, tan sencilla y a la vez tan profunda, encapsulaba la lección que habíamos aprendido con tanta amargura. La restauración, no la condena, es el verdadero mandato de nuestra fe, una verdad que ahora resonaba con una fuerza inquebrantable en cada rincón de mi ser. La atmósfera de la iglesia cambió radicalmente. Donde antes había chismes susurrantes y miradas de soslayo, ahora se gestaba una comunidad de apoyo y empatía. Las confesiones de debilidades se hacían con menos temor al juicio, y las peticiones de oración se ofrecían con una sinceridad que conmovía. Era un testimonio vivo de que, incluso de la tragedia más oscura, puede surgir una luz transformadora. La ausencia de las 3 mujeres, aunque dolorosa, se había convertido en un catalizador para un renacimiento espiritual, una purificación de los corazones que nos había llevado de vuelta a las raíces más fundamentales de nuestra fe, el amor incondicional. A veces, al mirar a la congregación durante el servicio, sentía la presencia invisible de un espíritu que se había entristecido con nuestras fallas, pero que ahora se regocijaba con nuestro arrepentimiento. Era una presencia de sanación, de consuelo, una confirmación de que, a pesar de nuestras limitaciones humanas y nuestros errores, la gracia divina siempre prevalece, ofreciendo una oportunidad para el cambio, para la redención. La historia de Ana, Beatriz y Clara se convirtió en nuestra parábola, un recordatorio vívido de los peligros de la autojusticia y la importancia de la humildad, un faro que nos guiaba lejos de las rocas de la condena y hacia el puerto seguro del amor. El aroma a azufre, que antes parecía adherirse a las paredes de la iglesia, fue reemplazado por la fragancia dulce del incienso y la calidez del café compartido después de los servicios. Los vitrales, antes meros adornos, ahora parecían brillar con una luz más intensa, reflejando la esperanza y la renovación que se habían arraigado en los corazones de los feligreses. La iglesia ya no era un lugar de temor reverencial, sino un hogar espiritual, donde cada alma era bienvenida, sin importar su pasado, sin importar sus fallas, solo su deseo de buscar la verdadera luz. Aquel fatídico día en que Ana desapareció, y luego Beatriz y Clara se convirtió en el parteaguas de nuestra historia. Marcó el fin de una era de juicio y el comienzo de una de gracia. El infierno, que antes era una palabra pronunciada con temor y utilizada para infundir miedo, ahora se comprendía como un estado del alma alejado del amor, no necesariamente un lugar de tormento físico, sino la agonía de la separación de la fuente de toda bondad. La lección fue dolorosa, sí, pero su impacto fue inconmensurablemente valioso, forjando una congregación más compasiva, más alineada con el corazón de su Salvador. Nunca volví a verlas, ni una sola pista sobre su paradero, solo el vacío en sus hogares y el eco de sus juicios en la memoria colectiva. Pero de alguna manera, su ausencia se convirtió en su más poderosa predicación. Sus vidas y su inexplicable final eran un sermón silencioso que resonaba más fuerte que cualquier palabra que yo pudiera pronunciar desde el púlpito. Nos recordaban día tras día que la fe sin obras es muerta y que la obra más grande de la fe es el amor, la capacidad de ver al prójimo con los ojos de la misericordia, no con los de la condena. El sol, al ponerse sobre los vitrales de la iglesia de la luz eterna, ya no proyectaba sombras inquietantes, sino haces de luz dorada y violeta que danzaban sobre los rostros de los feligreses, rostros ahora marcados por la comprensión y la paz. Los niños corrían por los pasillos,
sus risas llenando el espacio que una vez estuvo tenso con la seriedad de la autojusticia. Era un testimonio de resiliencia, de cómo la fe verdadera puede surgir de las cenizas de la tragedia, purificada por el dolor y fortalecida por la compasión. La figura de la mujer samaritana en el pozo, a la que Jesús no condenó, sino que le ofreció agua viva, se convirtió en un símbolo recurrente en mis sermones. Recordaba a la congregación que Cristo vino para los enfermos, no para los sanos, para los pecadores, no para los justos. Esa fue la verdad liberadora que finalmente abrazamos, la que nos permitió dejar ir la carga del juicio y abrazar la liviandad de la gracia. La historia de Ana, Beatriz y Clara, tan trágica, se había convertido en un sombrío pero poderoso recordatorio de la humildad y la compasión que debemos cultivar en nuestros corazones. Hoy, cuando miro a mi congregación, veo ojos llenos de empatía, manos dispuestas a ayudar y corazones abiertos a la gracia. Los juicios silenciosos han sido reemplazados por oraciones de intercesión y la crítica ha dado paso a la comprensión. La Iglesia de la Luz Eterna, aunque lleva las cicatrices de su pasado, ahora irradia una luz más brillante, una luz nacida de la humildad y del dolor, pero también de una profunda e inquebrantable fe en el poder transformador del amor divino. Hemos aprendido, de la manera más dura, que el verdadero camino hacia la santidad no es el del látigo, sino el del abrazo, el de la misericordia infinita. El incienso que ahora llena la iglesia, un aroma dulce y calmante, es un contraste simbólico con el olor a azufre que una vez nos persiguió. Es la fragancia de la redención, de las almas que han encontrado la paz en la aceptación mutua y en la entrega a la voluntad de un Dios que, en su infinita sabiduría, permite que incluso la oscuridad más profunda nos guíe hacia una luz más brillante. Esta experiencia nos ha enseñado que el verdadero temor a Dios no es el miedo al castigo, sino el temor a alejarnos de su amor, de perder la oportunidad de ser canales de su gracia en un mundo que desesperadamente la necesita. Y así, la historia de las mujeres que juzgaban el pecado y que, según el pueblo, encontraron un destino terrible, se ha tejido en el tapiz de nuestra fe. Es un relato que se susurra, no para asustar, sino para recordar la fragilidad del espíritu humano y la inmensidad de la misericordia divina. Cada vez que veo a alguien a punto de pronunciar una palabra de juicio, me viene a la mente el eco de los grilletes y el olor a azufre, y me apresuro a intervenir, a recordarles las palabras de Jesús en Juan 8:7. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Una lección que ha costado muy caro, pero que ha salvado incontables almas de un destino similar. La Iglesia de la Luz Eterna ya no es solo un edificio, es un testimonio viviente de la gracia redentora. Las puertas están siempre abiertas, no para juzgar, sino para acoger. Los brazos están siempre extendidos, no para señalar, sino para abrazar. Y en el corazón de cada sermón, cada oración, cada canto, resuena la verdad inmutable de que el amor es el mandamiento supremo, la única llave que abre las puertas del verdadero reino espiritual, y que sin él, incluso el más ferviente de los juicios puede convertirse en la propia condena. Esta es mi verdad, la verdad de lo que viví, y espero que, al escucharla, sus propios corazones se abran a la gracia y a la compasión, liberándolos del peso del juicio y acercándolos a la verdadera luz. Cena continúa. Los años pasaron y con ellos el recuerdo vívido de Ana, Beatriz y Clara se transformó en una sombra persistente,
un mito susurrado entre las bancas de la iglesia. Los nuevos miembros, jóvenes y curiosos, preguntaban ocasionalmente sobre las sillas vacías en la primera fila, y yo, el pastor Elías Montenegro, me veía obligado a hilar con sumo cuidado la historia, no para infundir temor, sino para sembrar una semilla de humildad. Explicaba que la fe, sin caridad, es como un címbalo que retiñe, un sonido vacío que no llega al corazón de Dios. La narrativa de su destino se convirtió en una parábola moderna, una advertencia grabada a fuego en el alma de nuestra congregación, más potente que cualquier dogma. Pero la lección más profunda, aquella que me carcomía en la quietud de mis reflexiones, no era solo para ellos, sino para mí mismo. ¿Acaso mi propio celo pastoral, mi propio deseo de rectitud, no había rozado alguna vez el borde de la condena silenciosa? ¿Había sido yo, en algún momento, cómplice de esa atmósfera de juicio, quizás no con palabras, pero sí con una mirada, un asentimiento tácito? La pregunta me perseguía, una espina clavada en mi conciencia, recordándome que la humildad no es solo una virtud para predicar, sino una postura para vivir, una actitud constante de autoexamen y arrepentimiento. Las visitas a las casas vacías de Ana, Beatriz y Clara se volvieron una especie de ritual para mí. Caminaba por sus jardines descuidados, sentía el silencio que emanaba de sus ventanas ciegas y en mi mente recreaba las escenas que las hermanas habían descrito. El olor a azufre, la Biblia chamuscada, el espejo roto. Era un acto de duelo y de introspección, una manera de no olvidar la gravedad de lo que había ocurrido. En cada visita sentía una punzada de tristeza, no solo por su destino, sino por el potencial de amor y servicio que se había perdido, sofocado por la ceguera del juicio. A menudo, la brisa de la tarde traía consigo un susurro tenue, casi imperceptible, que parecía provenir de las profundidades de la tierra, un lamento lastimero que me recordaba los relatos de ultratumba. Era un sonido que, en mi imaginación, asociaba con el sufrimiento de las almas que se niegan a sí mismas la misericordia, que se aferran a sus propios errores y resentimientos incluso después de la muerte. No era un sonido físico, sino una impresión espiritual, una resonancia que me helaba la sangre y me recordaba la importancia vital de la compasión en cada paso de nuestra jornada terrenal. En mi estudio solía releer las cartas de Santiago, especialmente el pasaje que dice: «La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo». Santiago 1:27. Me golpeaba la ironía de cómo Ana, Beatriz y Clara, tan celosas de guardarse sin mancha del mundo, habían olvidado la primera parte, la compasión activa hacia los afligidos. Su puritanismo se había vuelto estéril, una cáscara vacía desprovista del verdadero fruto del Espíritu, que es el amor. La soledad de las casas abandonadas se convirtió en un símbolo poderoso para la congregación. No se atrevían a venderlas, ni siquiera a habitarlas. Permanecían como monumentos silenciosos a la severidad de un juicio que no había sido de Dios, sino de la propia mano humana. Los niños que jugaban en la calle evitaban sus portales, y los adultos bajaban la voz al pasar, como si temieran despertar un eco dormido. Era una presencia fantasmal, no de espíritus errantes, sino de una verdad incuestionable. El infierno, a veces, se construye ladrillo a ladrillo, con cada condena pronunciada y cada acto de compasión negado. Una mañana, mientras predicaba sobre el perdón de los 70 veces 7, sentí una corriente de aire frío recorrer el púlpito, a pesar de que las ventanas estaban cerradas.
Una punzada de escalofrío me atravesó, y por un instante me pareció ver una sombra escurridiza en el rabillo del ojo, desvaneciéndose justo antes de que pudiera enfocarme. No era una alucinación, sino una confirmación espiritual de que la lección seguía resonando, de que el impacto de lo sucedido aún flotaba en el ambiente, recordándonos que el camino de la gracia es una elección constante y consciente. La congregación, antes dividida por facciones y murmullos, se unió en una solidaridad silenciosa y profunda. Las barreras invisibles se disolvieron y las manos se estrecharon con una sinceridad que antes era rara. Los ancianos compartían sus experiencias de vida con los jóvenes, no con el fin de juzgar, sino de guiar. Los testimonios de transformación se multiplicaban, y cada uno de ellos era un eco de la verdad que la tragedia nos había revelado. La verdadera fe se manifiesta en el amor, no en la condena, en la humildad, no en la soberbia. La Biblia, que antes parecía un código de leyes para muchos, ahora era vista como una carta de amor divino, un mapa para navegar las complejidades de la vida con compasión y sabiduría. Las parábolas de Jesús adquirieron una nueva profundidad, y cada historia de gracia resonaba con una fuerza que antes no habíamos percibido. La historia del hijo pródigo, del buen samaritano, de la mujer adúltera a quien Jesús no condenó, todas ellas se convirtieron en faros de esperanza, guiándonos lejos de las sombras del juicio y hacia la luz de la misericordia infinita. A veces, al final de un servicio particularmente conmovedor, sentía una sensación de paz inmensa llenando el templo, una presencia que no era humana, sino divina. Era como si el Espíritu Santo mismo se regocijara en la transformación de nuestra congregación, en el paso de la condenación a la gracia, del miedo al amor. Ese sentimiento era mi mayor consuelo, la prueba de que, a pesar de la dolorosa lección, habíamos encontrado el camino de vuelta al corazón mismo de la fe, al mandamiento más grande de todos: amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos. Los rostros de los feligreses, antes tensos por la preocupación de la perfección, ahora reflejaban una serenidad y una alegría genuina. Los niños corrían por el atrio después de los servicios, sus risas resonando en el aire, libres de la atmósfera opresiva que una vez había prevalecido. Era un testimonio viviente de que la gracia libera, mientras que el juicio encadena. La iglesia se había convertido en un santuario verdadero, un refugio para todas las almas, sin importar sus batallas, sus dudas o sus imperfecciones. El recuerdo de Ana, Beatriz y Clara, aunque trágico, nos recordaba constantemente la gravedad de nuestras palabras y la profundidad de nuestras intenciones. Ya no había lugar para la hipocresía, para la fachada de piedad que ocultaba un corazón lleno de crítica. Cada sermón, cada oración, cada acción en nuestra comunidad estaba imbuida de una autenticidad y una humildad que antes nos faltaban, un reflejo directo de la dolorosa pero vital lección que habíamos aprendido. La narrativa del infierno en nuestra iglesia se transformó. Dejó de ser un lugar de tormento físico literal para convertirse en una metáfora del estado del alma alejado de Dios, un lugar de desesperación forjado por la ausencia de amor y compasión. La verdadera condena, aprendimos, no es la de un Dios iracundo, sino la de un corazón que se cierra a la gracia, que se niega a perdonar y que insiste en juzgar, construyendo su propia prisión espiritual lejos de la luz divina. Mis conversaciones con los jóvenes de la congregación a menudo giraban en torno a la historia de las tres mujeres.
Compartía con ellos la crudeza de los hechos, no para infundir miedo, sino para inculcar la importancia de la empatía y la humildad. Les decía que la verdadera fuerza de la fe reside en la capacidad de amar incondicionalmente, de extender una mano a los caídos, en lugar de lanzar la primera piedra. Quería que crecieran en una fe que fuera un faro de esperanza, no una espada de juicio. La Iglesia, con su pasado marcado por la tragedia, se convirtió en un ejemplo de resiliencia y redención. Otras congregaciones nos buscaban, buscando comprender cómo habíamos sanado, cómo habíamos transformado el dolor en un motor de crecimiento espiritual. Compartía nuestra historia con ellos, con la esperanza de que pudieran aprender sin tener que experimentar la misma pérdida devastadora. Mi testimonio se volvió una advertencia y una guía, un recordatorio constante de que el camino de la gracia es el único que verdaderamente nos acerca a Dios. Y así, en la quietud de las noches, cuando el silencio del pueblo envuelve la iglesia de la luz eterna, a veces me detengo en el púlpito, miro las sillas vacías en la primera fila y, en lugar de sentir el peso de la tragedia, siento una serena gratitud. Gratitud por la dolorosa pero invaluable lección. Gratitud por la transformación de mi congregación. Y gratitud por la oportunidad de seguir predicando la verdad más profunda de todas, que el amor, la compasión y la humildad son los pilares inquebrantables de una fe que verdaderamente honra el nombre de Dios. La última vez que pasé por la casa de Clara, noté que una enredadera había cubierto por completo la fachada, ocultando las ventanas ciegas y la puerta entreabierta. Era un velo verde, denso, un símbolo de cómo el tiempo cura y el olvido cubre, pero también de cómo la naturaleza misma busca restaurar y sanar. El olor a azufre había desaparecido, reemplazado por el dulce aroma de las flores que crecían silvestres en el jardín descuidado. La naturaleza, en su sabiduría, parecía estar borrando las huellas de la tragedia, dejando solo la cicatriz en nuestra memoria colectiva como un recordatorio. La imagen del espejo roto en la sala de Clara, que solo reflejaba oscuridad, sigue siendo una de las más potentes para mí. Me recuerda que cuando uno se consume por el juicio y la crítica, el propio reflejo se desdibuja y el alma se vuelve un abismo vacío, incapaz de reflejar la luz divina. Es una advertencia sobre el peligro de la ceguera espiritual, de cómo la arrogancia puede robarle a uno su propia esencia, dejando solo una sombra de lo que pudo haber sido. El ministerio que ahora ejerzo es más gentil, más paciente, más centrado en la sanación que en la condena. Mis sermones son menos sobre el qué no hacer y más sobre el cómo amar. He aprendido que la fe verdadera no se trata de perfección, sino de progresión, de un camino constante de arrepentimiento y de búsqueda de la gracia. La historia de Ana, Beatriz y Clara es un recordatorio perpetuo de que el celo sin conocimiento y la justicia sin misericordia son caminos peligrosos que pueden llevar a la propia perdición espiritual. Y así, la Iglesia de la Luz Eterna, marcada por el misterio y el dolor, se convirtió en un testimonio de esperanza. Las sillas vacías en la primera fila ya no evocan terror, sino una solemne reflexión sobre la compasión. La comunidad vive y respira la esencia de Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es nuestra verdad, nuestra cicatriz y nuestra más profunda lección. Y yo, el pastor Elías Montenegro, sigo al pie del cañón, recordándoles a todos que el verdadero camino hacia el Padre no es el del juicio, sino el del amor incondicional. El tiempo, ese inexorable río, siguió fluyendo,
llevando consigo los bordes más afilados del dolor, pero dejando siempre la huella indeleble de lo vivido. La Iglesia de la Luz Eterna, aunque sanada, conservaba una especie de sabiduría melancólica, una madurez forjada en la fragua de una tragedia inexplicable. Los servicios dominicales, antes marcados por una sobriedad casi rígida, ahora vibraban con una alegría más profunda, menos ruidosa, más auténtica. Era la alegría de los redimidos, de aquellos que han comprendido el verdadero significado de la gracia a través de la pérdida y el arrepentimiento. Mis sermones se volvieron un reflejo de esa evolución. Hablaba menos de los fuegos del infierno y más del fuego consumidor del amor divino, ese amor que purifica y transforma. Las referencias bíblicas sobre el juicio se entrelazaban con las de la misericordia, creando un tapiz más completo y matizado de la fe. Siempre regresaba a la imagen del pastor que deja las 99 ovejas para buscar a la perdida, enfatizando que la verdadera vocación del creyente es la de rescatar, no la de condenar. Las sillas vacías en la primera fila se habían convertido en un espacio sagrado, un recordatorio visible de la humildad que todos debíamos cultivar. Ya no eran un símbolo de terror, sino de reflexión. A veces, al final del culto, veía a algún miembro más joven o a un recién llegado posar su mano suavemente sobre el terciopelo desgastado de esos asientos, como si trataran de sentir la resonancia de las almas que una vez los ocuparon, buscando comprender la profundidad de la lección que custodiaban. El silencio que emanaba de las casas abandonadas de Ana, Beatriz y Clara se había vuelto menos opresivo con los años. La naturaleza las reclamaba, cubriendo sus paredes con enredaderas y sus jardines con maleza, como si el mundo mismo estuviera tratando de curar la herida abierta que habían dejado. Ya no se percibía el olor a azufre, solo el aroma terroso de la humedad y la vegetación, un recordatorio de que, incluso en la desolación, la vida encuentra un camino para prevalecer y purificar. En las reuniones de pastores de la región, mi historia se convirtió en un estudio de caso sombrío. Mis colegas me escuchaban con una mezcla de horror y fascinación, buscando aprender de mis errores y de la trágica lección de nuestra congregación. Compartía con ellos la convicción de que el sensacionalismo espiritual, aunque a veces impactante, debe siempre estar al servicio de la verdad del Evangelio y que el miedo nunca debe ser el motor de la fe, sino el amor incondicional. La joven a quien Ana había criticado por su atuendo, ahora una mujer madura y pilar de nuestra comunidad, a menudo me hablaba de su propia transformación. Me decía que el dolor del juicio inicial se había transmutado en una comprensión más profunda de la gracia y que había aprendido a perdonar a quienes la habían juzgado, liberándose a sí misma de la amargura. Su historia era un testimonio de resiliencia y perdón, un eco de la sanación que había impregnado a toda la congregación. El conflicto espiritual que la desaparición de las 3 mujeres había desatado en mi propia alma nunca cesó por completo. Era una lucha constante entre la misericordia y la justicia, entre el deseo de comprender y el anhelo de condenar el pecado. Pero con cada año que pasaba, la balanza se inclinaba más hacia la compasión, recordándome las palabras de Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. La comunidad de la Luz Eterna, una vez pequeña y algo insular, había crecido en número y en espíritu. Atrajimos a almas errantes y corazones heridos,
personas que buscaban un refugio de la condena y un lugar donde la gracia fuera la moneda de cambio. La reputación de nuestra iglesia como un santuario de aceptación se extendió y fuimos bendecidos con una diversidad que enriquecía nuestra fe y ampliaba nuestra comprensión del amor de Dios. Los niños que crecieron en esta nueva atmósfera de gracia eran diferentes. Sus risas llenaban los pasillos sin la restricción de miradas juzgadoras. Sus preguntas sobre la fe eran más curiosas y menos temerosas. Eran la nueva generación, criada en la libertad del amor, y yo sentía una profunda responsabilidad de guiarles con la sabiduría adquirida a través del dolor, para que nunca olvidaran que el camino de la verdadera devoción es el de la humildad y el servicio al prójimo. A veces, en la quietud de las noches sin luna, me sentaba junto a la ventana de mi estudio y miraba hacia la oscuridad, hacia donde sabía que se encontraban las casas de Ana, Beatriz y Clara. En esos momentos sentía una presencia inefable, no de temor, sino de una profunda melancolía. Era como si el velo entre este mundo y el otro se hiciera más delgado y podía percibir el eco de almas atrapadas en sus propias convicciones, incapaces de liberarse de las cadenas forjadas por su propio juicio. Recordaba el pasaje de Romanos 2:1. Por tanto, eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú, que juzgas, haces lo mismo. Esta escritura, que antes era solo una admonición, ahora era una realidad vivida, un testimonio de cómo el juicio ajeno puede convertirse en una celda para el propio espíritu, una prisión sin barrotes, pero con paredes invisibles e infranqueables. La Iglesia organizó un servicio conmemorativo anual, no en memoria de las mujeres desaparecidas, sino en honor a la lección que nos habían dejado. En ese servicio nos centrábamos en el poder del perdón, la belleza de la misericordia y la necesidad de la humildad. Era un recordatorio de que, incluso de las experiencias más sombrías, puede surgir una luz transformadora, una oportunidad para crecer y para abrazar más plenamente el corazón de Cristo. El simbolismo de la mano manchada de cenizas que se encontró en la pared de la casa de Ana y la Biblia chamuscada siempre me persiguió. Me hablaba de un fuego espiritual, no de condenación externa, sino de un consumo interior, una purificación dolorosa que solo ocurre cuando las almas se resisten a la gracia y se aferran a sus propias concepciones de la rectitud. Era una imagen de la destrucción autoimpuesta, un recordatorio de que somos los arquitectos de nuestro propio destino espiritual. En mis oraciones, a menudo incluía a Ana, Beatriz y Clara, pidiendo por sus almas, no con juicio, sino con una profunda compasión y un anhelo de paz para ellas. Creía firmemente que el amor de Dios es más grande que cualquier error humano y que incluso en el más oscuro de los destinos, la esperanza de la redención nunca se apaga por completo. Siempre que haya un atisbo de arrepentimiento, un suspiro de humillación. La luz eterna, nuestro templo, se había convertido en un faro para otras iglesias que luchaban con la hipocresía y el legalismo. Compartíamos nuestras experiencias, no como una historia de éxito, sino como un testimonio de gracia y de sanación. La honestidad de nuestra vulnerabilidad era nuestra mayor fortaleza, y la cicatriz de nuestro pasado se había transformado en un símbolo de esperanza para aquellos que buscaban un camino más auténtico en su fe. La sabiduría que había adquirido a través de esta experiencia me acompañaba en cada paso de mi vida. Me hizo un pastor más compasivo, un oyente más atento y un consejero más sabio.
comprendí que mi papel no era el de un juez, sino el de un humilde siervo que guía a las almas hacia la fuente de vida, hacia el amor inagotable de Dios, un amor que perdona 70 veces 7 y que siempre ofrece una nueva oportunidad. El sensacionalismo espiritual de lo ocurrido se había diluido con el tiempo, dejando paso a una comprensión más madura y profunda de lo que significa enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Ya no era un cuento de fantasmas, sino una parábola viva sobre la responsabilidad espiritual y la importancia de cultivar un corazón lleno de gracia, en lugar de uno endurecido por el juicio y la soberbia. La comunidad ahora abrazaba con fervor la enseñanza de que el amor cubre multitud de pecados. 1 Pedro 4:8. Esta verdad se había arraigado tan profundamente que se había convertido en el tejido mismo de nuestra vida congregacional. Los errores eran vistos como oportunidades para el crecimiento y las debilidades como ocasiones para mostrar compasión y apoyo mutuo. Y así, la Iglesia de la Luz Eterna, con su historia única y su dolorosa lección, se erigía como un monumento viviente a la gracia redentora. Los ecos del juicio habían sido ahogados por los cantos de amor y las risas de los niños. Y yo, el pastor Elías Montenegro, continúo mi ministerio, llevando en mi corazón la verdad inmutable, que el amor es el camino, la única puerta al verdadero santuario, donde el juicio se desvanece y solo la misericordia permanece. La Iglesia de la Luz Eterna, a pesar de los años transcurridos, nunca se desprendió completamente de su aura de misterio, de la leyenda tejida alrededor de las tres mujeres. Los relatos se transmitían de generación en generación, cada vez con un matiz distinto, una capa más de lo inexplicable. Se contaban a los niños en susurros, no como cuentos de fantasmas, sino como parábolas vivas, recordatorios de que hay fuerzas en el mundo espiritual que operan más allá de nuestra comprensión terrenal y que la fe verdadera exige humildad y un corazón abierto. Mi cabello se tiñó de blanco y las arrugas en mi rostro se hicieron más profundas, pero la memoria de aquellos días sombríos permanecía tan nítida como el primer día. A veces, en las noches de insomnio, aún me encontraba repasando cada detalle: el olor a azufre, la Biblia chamuscada, el espejo roto. Eran imágenes que me anclaban a la realidad de que la negligencia espiritual tiene consecuencias y que el juicio sin amor es una espada de doble filo que hiere tanto al que la esgrime como al que la recibe. La transformación de la congregación fue mi mayor consuelo y mi más grande legado. Ver a los jóvenes abordar los conflictos con compasión, a los ancianos extender sus manos en lugar de levantar el dedo, era la prueba viviente de que la dolorosa lección había echado raíces profundas. La semilla de la gracia había germinado en un suelo fértil, irrigada por lágrimas de arrepentimiento y abonada por la humildad colectiva. En mis últimos años de ministerio activo, solía sentarme en la primera fila, en las sillas vacías, antes de que comenzara el servicio. Sentía el frío del terciopelo desgastado bajo mis manos y cerraba los ojos, visualizando no las sombras del pasado, sino la luz que habíamos encontrado a través de la oscuridad. Era un acto de reconciliación personal, una forma de honrar la dolorosa verdad y al mismo tiempo de celebrar la redención que había surgido de ella. Las conversaciones sobre el infierno en nuestra iglesia habían evolucionado drásticamente. Ya no se centraban en descripciones aterradoras de fuego y tormento eterno, sino en la trágica realidad de la separación de Dios, de un alma que se aleja voluntariamente de la fuente de la vida
y el amor. El énfasis estaba en la elección, en la responsabilidad individual de cultivar un corazón que ama, perdona y se humilla, evitando así el vacío de la autoconmiseración. El silencio que emanaba de las casas abandonadas de Ana, Beatriz y Clara se había vuelto, para mí, un silencio elocuente. No era el silencio de la ausencia, sino el de la advertencia. Eran como faros oscuros, recordatorios constantes de que la soberbia espiritual puede llevar a una soledad incomprensible, a una forma de exilio autoimpuesto del calor de la comunidad y del amor divino. Eran monumentos a la lección que nunca debíamos olvidar. Cuando la vejez comenzó a pesar sobre mis hombros y mi voz, antes robusta, se volvió más suave y temblorosa, la congregación se volcó en apoyo. Sentí la profundidad de su amor y su gratitud, una bendición que superaba cualquier dificultad que hubiera enfrentado en mi ministerio. Era la manifestación palpable de la gracia que habíamos cultivado, el fruto de un doloroso aprendizaje que nos había unido en un lazo inquebrantable de fe y compasión. Mis últimas predicaciones se centraron en el misterio de la gracia divina, en cómo opera de maneras que a menudo escapan a nuestra lógica humana. Hablé de cómo Dios puede tomar incluso las tragedias más oscuras y convertirlas en catalizadores para el crecimiento y la transformación. La historia de Ana, Beatriz y Clara era el testimonio más potente de esta verdad, un recordatorio de que, incluso en el error humano, la mano divina puede obrar maravillas. La niebla del sensacionalismo espiritual que una vez rodeó el caso de las 3 mujeres se había disipado por completo. Lo que quedaba era una verdad desnuda y poderosa, que el juicio sin misericordia es una trampa mortal y que el único camino hacia la verdadera luz es el de la humildad, el perdón y el amor incondicional, tal como lo enseñó Jesús en el Sermón del Monte. En mis noches de insomnio, cuando la ciudad dormía, a menudo me encontraba en oración por Ana, Beatriz y Clara. No pedía por su regreso, pues sabía que su destino era parte de un plan más grande, sino por la paz de sus almas, por el entendimiento de que, incluso en el más profundo de los errores, la puerta de la misericordia divina nunca se cierra del todo para aquellos que la buscan con un corazón contrito. El conflicto espiritual que había vivido durante tantos años, esa lucha interna entre mi deseo de justicia y mi llamado a la misericordia, finalmente encontró una especie de resolución. Comprendí que la verdadera justicia divina es, en esencia, misericordia, que Dios no desea la condena de nadie, sino que todos procedan al arrepentimiento y encuentren la vida abundante en su amor incondicional. La comunidad de la luz eterna, mi hogar espiritual, se convirtió en un ejemplo para la región, no por su tamaño o su riqueza, sino por la calidez de su espíritu y la profundidad de su compasión. Éramos una iglesia de pecadores perdonados, de almas que habían tropezado y se habían levantado, de corazones que habían sido heridos y habían encontrado sanación en el abrazo de la gracia. El recuerdo del espejo roto en la casa de Clara, que solo reflejaba oscuridad, adquirió un nuevo significado para mí. Dejó de ser un símbolo de condena para convertirse en una advertencia tierna, que debemos cuidar nuestros corazones, no sea que nuestra propia dureza y juicio nos impidan reflejar la luz de Cristo en el mundo y nos condenen a una existencia desprovista de color y de vida. Mis últimos momentos en el púlpito fueron llenos de una serena gratitud. Miré a mi amada congregación, a los rostros de aquellos que habían caminado conmigo a través de la oscuridad y habían emergido a la luz.
y supe que mi ministerio había valido la pena. La historia de Ana, Beatriz y Clara, lejos de ser un cuento de terror, se había convertido en la parábola central de nuestra fe, recordándonos a todos la preciosidad de la gracia. Incluso después de mi jubilación, continué visitando la iglesia, sentándome en las bancas de atrás, observando cómo la nueva generación de pastores continuaba la obra, predicando con la misma compasión y humildad que habíamos aprendido tan dolorosamente. La semilla de la gracia que habíamos plantado había florecido en un árbol majestuoso, cuyas ramas ofrecían sombra y refugio a todos los que lo necesitaban. El silencio en las casas abandonadas de las tres mujeres se había vuelto un murmullo distante, casi imperceptible. Era el murmullo del tiempo que pasa, de la hierba que crece sobre las ruinas, de la naturaleza que reclama lo suyo. Pero para aquellos que conocían la historia, ese silencio siempre llevaría un eco de la lección aprendida, un recordatorio de la fragilidad del espíritu humano y la inmensidad de la misericordia divina. Y así, en los crepúsculos de mi vida, miro hacia atrás y veo no solo el dolor y la pérdida, sino la profunda transformación que surgió de ellos. La historia de las mujeres que juzgaban se convirtió en el cimiento de una fe más auténtica, más compasiva, más alineada con el corazón de Cristo. Es un legado que perdura, una luz que brilla más intensamente porque una vez hubo oscuridad. Mi alma, antes quizás atormentada por la incógnita de su destino, ahora encuentra paz en la convicción de que el amor de Dios es más grande que cualquier juicio humano y que su misericordia alcanza incluso las profundidades más insondables del error. La lección de Ana, Beatriz y Clara no fue una de condenación, sino de redención a través de la comprensión, un camino doloroso que nos llevó de vuelta al verdadero significado de la fe. Hoy, la Iglesia de la Luz Eterna se mantiene firme, un testimonio silencioso de que la gracia prevalece, el perdón sana y la humildad es la verdadera puerta al reino espiritual. Las sillas vacías de la primera fila, que alguna vez fueron un símbolo de juicio, ahora son un altar a la compasión, un recordatorio constante de que somos todos pecadores necesitados de la misma gracia, y que el amor es el único camino que conduce a la verdadera libertad.